Vamos a orar, amén. ¿Qué número, hermano? La 4. Amén. La cuarta parte de la enseñanza, la intercesión profética. Y vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo ministrando la enseñanza. Amén. Padre, te doy gracias. Y atamos y paralizamos todo espíritu contrario, todo espíritu de perturbación, todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra de la enseñanza, queda paralizado en el nombre de Jesús. Y declaramos ángeles, guardianes, ángeles protectores, ángeles que están al servicio nuestro, como dice tu palabra, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor, amén. Y en esta mañana me gustaría que alguien me hablara, un voluntario, porque es enseñanza. Dios te bendiga, mi amor. Bienvenido. ¿Cuál es el tema de la enseñanza, hermano Emilio? Y por eso es muy importante que se dirijan al canal de YouTube donde están las enseñanzas, no solo la que yo doy, sino todos los que pasan, todos los ministros que suben aquí en este altar, que Dios le da una palabra. Usted puede tener la oportunidad de dirigirse al canal y escuchar la enseñanza. ¿Amén? Porque es muy importante. No porque la de yo o porque la de otro ministro, sino que la palabra de Dios hay que recordarla. Y me gustaría que fuera un voluntario para yo no decir fulanito o fulanita y no se sientan cohibidos y después no quieran venir cada vez que me toque dar la enseñanza a mí. Amén. Me gustaría pues alguien, un voluntario, voluntaria. ¿Qué estuvimos hablando de la clase pasada? Amén. ¿Qué dice la hermana Iris? Que anota, que siempre la veo anotando. ¿Qué dice la hermana Yesenia? ¿De qué estuve hablando? Amén, ya lo dijo la hermana. Quiero escuchar otra cosa que... Correcto. ¿Qué dice Romanos 8:19? Pero dígamelo sin leer la Biblia, lo que se le haya quedado de Romanos 8:19. O un voluntario. Entonces dice Pablo, la creación gime aún. La creación gime aún a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, usted enseñaba que debemos hacer de la oración como un alimento, que la oración debe ser sincera, debe ser el medio, el canal para nosotros comunicarnos con Dios. A mí me llamó mucho la atención porque usted decía el domingo pasado que el sistema, porque Satanás gobierna es el sistema, no gobierna el mundo, sino el sistema, porque él no crea, él imita. Dios sí crea el mundo, pero Satanás domina el sistema. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, quiere llevar a la iglesia a orar de determinada forma y manera, pero lo legal es que sea guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque triste y lamentable, y esto hay que enseñarlo, hay que decirlo, el sistema está guiando a la iglesia a orar de una determinada manera y de una determinada forma, pero la Escritura enseña otra cosa. En la creación, la iglesia está plantada para arrancar, para arruinar, para destruir, para demoler planes satánicos y para plantar y edificar el reino de Cristo Jesús. Por supuesto, hablamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. El intercesor debe de tener buen fundamento de la Escritura, porque mucha gente a veces cree que está orando en el Espíritu y hay un engaño. El super espiritual se cree tan espiritual
que cree que está orando conforme a la voluntad de Dios y a veces quebranta la escritura porque entra el alma. Y hay ciertos parámetros que Dios no puede traspasar y es su palabra, que ya está escrita, que eso no admite opinión, eso no admite discusión, no admite un pero, no admite nada. Entonces, hay que fijar algo establecido que es la palabra, que no se puede traspasar. Y si la palabra se traspasa y no habló el espíritu, habló fue el alma. Entonces, ahí hay que hacer un balance en eso. Y el balance es la palabra. Y la palabra jamás puede ser quebrantada, no se puede traspasar, no se puede poner otro fundamento más el que está escrito. Por lo tanto, yo creo que un intercesor debe de conocer, pero bien la palabra. La palabra va a ser el límite en el cual no se va a traspasar y bajo la unción del Espíritu Amén. Santo, las dos cosas fundamentales. A ver si soy buena maestra, porque un buen maestro se hace entender. Pero yo sé que los pastores, ellos, aparte de que son maestros, pero no quiero decir fulanito, fulanita. Dígame, hermano. Amén. 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 Así es. ¿Alguien más me puede decir que estuvimos hablando acerca de la intercesión profética? Dígame. Ok, nosotros, dígame, hermano. Amén. Ok. En el nombre de Jesús vamos a ver si nos va a dar tiempo de ya llegar a lo que quiero llegar, que es verdaderamente lo que es la intercesión profética. Amén. Pero no podemos hablar de intercesión profética si nos saltamos los pasos que hemos venido enseñando. Amén. Que lo que es la oración, que se le ora al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Lo que es la intercesión, que es ponernos en lugar de otro, a favor de otro. Amén, que ya eso se ha enseñado acá. Y orar en el Espíritu. Porque un intercesor no puede orar almáticamente o en la carne, porque no vamos a ver respuesta de oración. Tenemos que estar en el Espíritu y toda oración tiene que hacerse en el Espíritu. Amén. Para ver respuesta, para ver la manifestación de Dios. Y que tenemos que tener una intimidad con el Señor. ¿Quiénes son los intercesores en este lugar? ¿Quiénes son intercesores? Quiero ver las manos levantadas de los intercesores. Allá Goyo levantó la mano. Amén, Goyo. Goyo tiene la mano levantada, que él es intercesor. Goyo está en todo. Ajá, quiero ver sin miedo, sin miedo. Yo quiero saber quién es usted en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Qué dice la palabra? Que no le respondan los pastores, por favor. Somos, dígame, maestra. Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es un rey? Que gobierna. ¿Y qué es un sacerdote? Que ministra. ¿Para qué fuimos llamados? Para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces somos reyes y sacerdotes, escogidos por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted no debe de dudar en ningún momento quién es usted en Cristo Jesús. ¿Para qué Cristo lo ha llamado? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con usted en esta tierra? Yo veo al varoncito que está aquí, él viene temprano. Y yo veo que Dios tiene un propósito grande contigo, varón.
Y la iglesia se va a acordar. Y anote, hermano, cada palabra que Dios le dé. Y recuérdela. Y él viene y él es callado, él habla poco, pero sé que analiza todo lo que se dice aquí. Y no solo analiza la palabra, sino que analiza la conducta de cada quien. Por eso, todo el que se para aquí tiene que vivir la palabra. Y cada uno de los que están aquí, Dios tiene un propósito. Y hemos sido llamados, escogidos por Dios y redimidos con la sangre de Cristo. Y todos tenemos que entender, hermano, que todo el que es redimido por la sangre de Cristo ha sido llamado para ser un intercesor. Porque tenemos que aprender a orar. Orar primeramente por nosotros mismos. Porque ¿quiénes de los que están aquí, que aunque no tengan un título de intercesión, no ora en su casa, no intercede en su casa por su vida, por sus hijos, por su familia, por la nación? ¿Qué va a decir el pastor? ¿O va a añadir algo? Entonces, todos tenemos que prepararnos y saber que Dios nos quiere usar a todos. Y en este tiempo, iglesia, que estamos viviendo tiempos peligrosos y que estamos en los últimos tiempos, tenemos que entender que somos llamados por el Señor para transformar y cambiar las cosas. Porque no solo somos redimidos por la sangre de Cristo, sino que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Porque somos sus hijos. Ahora, una cosa es ser cristiano redimido por la sangre de Cristo. Y otra cosa, que Cristo esté en nosotros, pero otra cosa que nosotros estemos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Y ahí es donde nosotros hemos venido trabajando con esta enseñanza, que lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo es que nosotros podamos tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Porque el problema de la iglesia es que muchos cristianos, aunque están en la iglesia, no conocen a Dios. Le pregunto yo a usted, iglesia, no me lo va a responder, usted se va a responder así solo. ¿Usted conoce a Dios? ¿Verdaderamente conoces a Dios? Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que tengamos un encuentro personal con Él, como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvieron Pablo, cuando eso era Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Luego fue bautizado con el Espíritu Santo y su vida no fue la misma. A ese nivel es que Dios nos quiere llevar a todo cristiano. Pero todo nace en una intimidad, en una relación con el Señor, en una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Y no podemos tener intimidad si no hay una búsqueda sincera. Porque cuando yo conozco a una persona, es porque yo primero tuve que tener una relación, una conversación, una intimidad para saber quién es esa persona. Entonces, ¿cómo conozco yo a mi esposo? Que a veces le digo que lo conozco como si lo hubiese parido. Porque he tenido una relación con él de años, no de días.
de intimidad, le conozco todo. Le conozco, puedo decir muchas veces que sé hasta lo que piensa. Por sus actitudes, por su sonrisa, sé cuando me está mintiendo, sé cuando me está diciendo la verdad, sé cuando está nervioso. Lo conozco. Entonces, a ese nivel el Señor nos quiere llevar. Quiere llevar a la iglesia a ese nivel para que nuestras oraciones sean totalmente diferentes. Tenemos que tener una entrega total al Padre. Tenemos que conocerle a través de la palabra. Y las personas hoy en día, los cristianos hoy en día, les da flojera leer un capítulo, 3 capítulos, mucho menos van a querer leer 15 capítulos. Y es necesario, amada iglesia, y no me cansaré cada vez que suba aquí de repetir lo mismo, que tenemos que tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar, a instruir lo que ya está escrito, te lo va a recordar. Y esto lo hemos venido estudiando. ¿Cuántos quieren ser un intercesor profético? Levanten las manos los que quieren ser intercesor proféticos. Para ser un intercesor profético hay que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Romanos 8. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque como conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Estuvimos hablando lo que era orar en el Espíritu. Y si usted quiere repasar, entre ahí a YouTube, al canal de la Iglesia La Nueva Jerusalén 1, que ahí está todo explicado. Amén. Estuvimos hablando el poder que da orar en el Espíritu cuando oramos en lenguas. Cuando oramos en lenguas, también se van a avivar los dones de revelación. Estuve hablando de que quizás no todos estén bautizados en lengua, pero hay otras manifestaciones. Pero una de las evidencias de un bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Por eso es sumamente necesario, iglesia, como parte de la unción profética que debe acompañar el guerrero o intercesor guiado por el Espíritu Santo, y practicar estas lenguas, los que hablan en lengua. La oración en el Espíritu es una oración, es un instrumento poderoso en intercesión y guerra espiritual. Dígame, pastor. Esta guía de la intercesión profética están los dones espirituales y entre estos el hablar en lenguas, que sí, apóstol, vamos a traer esa enseñanza. Amén. Y la oración en el Espíritu tiene muchos atributos. Atributos, lo que es y lo que no es.
Y vamos a hablar acerca de eso. La oración en el Espíritu no es una oración aprendida, repetitiva o leída. Y no siempre es una oración en lenguas. La oración en el Espíritu nace del corazón por el Espíritu Santo, el cual siempre nos lleva a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Amén. Cristo es el camino al Padre. La oración en el Espíritu no tiene sentido para las personas religiosas. No tiene lógica para las personas religiosas. Y hay muchos opositores a la intercesión profética. Y un opositor fuerte a la intercesión es cuando el intercesor se cree muy espiritual. Y esto va a hacer que corra el riesgo que el enemigo lo engañe, ya que existe el alma y el espíritu, que son parecidos, pero no es igual. Amén. El alma tiene una parte que son las emociones. Y el diablo y los demonios saben cómo alterar las emociones. Por eso un intercesor tiene que vivir en el Espíritu. Amén. Y tener revelación de la palabra. Dígame, hermana Marbelis. Sí. Importante. Vivir en el Espíritu, no en el alma, no en la carne. Y hay que discernir las oraciones almáticas y las oraciones espirituales. Por eso es que he hecho mucho énfasis y he alargado esta enseñanza, porque cada vez que estoy estudiando veo que hay muchas cosas que sacar y traer a este lugar, porque veo mucho emocionalismo. Y así te dice el Señor, y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando entremos a la intercesión profética vamos a hablar la diferencia del don profético al ministerio profético. Y ahorita hay una epidemia de profetas que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque si el intercesor no está en el Espíritu, va a cometer desastre. O si el ministro no está en el Espíritu, va a errar a un pueblo, con así te dice el Señor. Porque he visto profetas que son del Señor y te sacan del propósito de Dios. Pero la otra persona, por no tener el conocimiento de la verdad o el discernimiento espiritual, se deja arrastrar por lo que la otra persona le está diciendo.
Bueno, yo parto de este punto de vista. El verdadero profeta tiene que ser un profeta maduro. Y sabe en qué momento puede hablar y en qué momento no puede hablar. Pero aquí me estoy refiriendo a esas personas que ahorita hay tanto emocionalismo y porque le llega un don de inspiración, un don que es diferente al ministerio profético y la pega, ya dice que es profeta. Hermano, hay que tener cuidado. Tenía el don, porque el don viene una inspiración en una oración colectiva. Puede derramarse ese don de profecía. Le puede llegar a una persona. Pero hay que tener cuidado. Y ahorita voy a hablar acerca del carácter del intercesor. Me llevan el tiempo, por favor, que quiero decir tantas cosas y el tiempo no da. Pero yo creo que después vamos a hacer una sola guía y vamos a dar un taller de todo esto, para todo el ministerio. Dígame, hermano Emilio. Amén. Por eso es que es muy importante tener, mire, ¿cómo se va a desarrollar esa madurez? Cuando hay una intimidad con el Señor. Porque ahí va la palabra de Dios, porque ahí tú vas a tener el oído desarrollado, el discernimiento abierto. Hermano, a mí me ha venido gente loca. Una vez llegó una mujer allá, profeta, ¿te acuerdas? Que a ungirme. Porque Dios me dijo, y yo, un momentico, yo tengo mi cobertura. A mí no, yo no me puedo poner mano de todo mundo. ¿Cómo, pastor? No, que tenía la unción regia de reina. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener una entrega, hay que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado con las emociones. Porque hay que tener, mire hermano, el verdadero profeta no anda atrás de la gente profetizándole, impresionando. Así te dice el Señor. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios esto. Y hasta cambian la voz. Y no me quiero salir del tema porque estoy con lo que es la oración del Espíritu. Ya eso sería para la otra enseñanza que voy a traer. Pero hay que tener cuidado. Iglesia, no se deje imponer mano de todo mundo. A veces andan, ya le doy parte, pastor. A veces andan atrás de las profetas, pero no andan buscando al Dios que trae la palabra profética. Dígame, pastora. Y está en el Espíritu. Sabe que ciertamente cuando un profeta le viene a dar palabra, ya viene a ser como la confirmación, porque ya uno tiene la intimidad con el Señor. Así es. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con esas personas que están detrás de esos profetas para que le den palabra? Esas personas primero no tienen esa intimidad con el Espíritu Santo y segundo empiezan a utilizar a esos profetas como adivinos. Así y muchos es. profetas se dejan utilizar como adivinos. Así es, pastora. Entonces hay muchos opositores a la intercesión. Y hablábamos que un opositor fuerte a la intercesión es cuando el intercesor se cree muy espiritual. Y esto va a correr el riesgo que el enemigo lo engañe. Hablábamos que existe el alma y el espíritu, que son parecidos pero no es igual. Amén. El alma tiene una parte que son las emociones y el diablo y los demonios saben cómo alterar esa parte. Y va a obrar en el intercesor, filtrando falsos sueños, que eso se ve mucho. Dios me mostró esta situación en este sueño. Falsas visiones, falso sentir. Pastora, tengo un sentir de parte de Dios. Fulanito, tengo un sentir de parte de Dios. Y eso es, dígame, pastor. Y a veces eso Dios me dijo, no se ajusta ni siquiera a la palabra del Señor. Amén. Así. Es lo peor todavía. Falsos pensamientos que a veces van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante
que no deje de venir a los discipulados los lunes, los martes a la enseñanza, porque ahí usted va a aprender y cuán importante es que usted tenga, aparte de la intimidad con Dios, tenga un hábito de lectura de la palabra, de estudio de la palabra. Usted tiene un maestro, tiene unos pastores, hay 5 ministerios, pero usted tiene el maestro de maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, el mismo Espíritu te va a enseñar, te va a instruir y te va a traer a memoria lo que te han enseñado. Pero tenemos que tener un hábito de lectura. ¿Cuántas horas pasamos en el internet? ¿Cuántas horas pasamos en el WhatsApp? ¿Cuántas horas pasamos hablando? Pero ¿cuántas horas duramos en la presencia del Señor? ¿Cuántas horas le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuántas horas duramos repasando lo que ya se estudió aquí? Para no dejarnos engañar por doctrinas de demonios. Y a su nombre. Y a veces algún sueño, alguna visión, alguna palabra va con la palabra, pero Dios no la ha ordenado. Porque a veces que te dicen, mira, tengo este sentir y te dan una cita bíblica, te dan o un sueño, ¿cierto, pastor? No, porque la palabra de Dios y te lo acomodan todo con la palabra, pero Dios no ha ordenado. Así es. Y es cuando el intercesor no es maduro y va a decir, Dios me mostró, Dios me dijo, y no va a estar de acuerdo con los demás intercesores, que están de acuerdo o enfocados en la línea y en la voluntad de Dios. Diga, pastor. Esa era la palabra que iba a decir. Así es, pastor. Y allá donde viene una división. No, es que Dios me mostró esto. No, es que Dios me dijo esto. Es que yo tuve este sueño. Cuando los intercesores no son maduros y cuando no hay una cabeza dirigiendo el grupo de intercesión. ¿Cierto, pastor? Por eso es que tiene que haber un líder de intercesión maduro en un grupo de intercesión. Y hay que tener cuidado con el síndrome de Aarón y María, en el cual pueden entrar en un desacuerdo que va a traer división y confusión. Una intercesión almática es lo que sale del alma. Es una intercesión que está movida en las emociones y sentimientos. Y Dios no se mueve por sentimientos. Amén. Vemos que hay muchos opositores en la intercesión. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 2. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. La misión del enemigo es matar y destruir.
Pero la visión de los verdaderos hijos de Dios es que se levanten intercesores en favor del pueblo para restaurar. Vemos que Nehemías espiritualmente es un constructor y edificador y restaurador de sueños, de vida. Y lo podemos comparar con un intercesor. Y vemos cómo los enemigos de la restauración, de la construcción, de la edificación espiritual se levantan. Vemos a Tobías, que es tipo del mundo. Cuando Dios levanta un intercesor, el mundo quiere hacerle creer que no puede, que es incapaz. La zorra de la que habla Tobías representa la debilidad. Lo vemos en Nehemías capítulo 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará Gesem el árabe. Ahora viene Gesem el árabe, amén. Nehemías 4:3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Nehemías 4:3. Va a poner siempre dudas estos espíritus. Se levanta el inconverso, el mundo, para decirte que eres incapaz, de que fulanito no tiene oportunidad, de que ese no se va a regenerar. E incluso no solamente el inconverso, la misma iglesia se levanta cuando alguien está intercediendo por alguien que no está bien. Se levantan Gesem y el árabe, que representa la mente y el mismo yo. La propia mente incita a ir tras cosas naturales que agradan al alma, pero no al Espíritu Santo. El enemigo más fuerte que está dentro, el enemigo más fuerte es el que está dentro de nosotros, porque produce un conflicto interior que divide el hombre. Una casa dividida no prevalece. Todo hombre tiene que estar en unidad interior. Para poder permanecer en esa estabilidad interna, el alma tiene que estar sometida al espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Nehemías, capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. El enemigo siempre se va a levantar. Por eso nosotros como intercesores tenemos que tener un discernimiento espiritual. Discernir a los espíritus. Siempre que hay un proyecto espiritual, el enemigo se va a levantar. Y mayormente no va a usar a los de afuera, sino a los de adentro. Dígame, pastor. Amén, así es. Y eso se enseñó, por eso es muy importante que miren todas las enseñanzas que están en YouTube.
porque aquí se había enseñado y no anotan, y de eso se habló, la segunda enseñanza, de que tenemos que estar en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma lengua, en un mismo sentir, y que no con todo se puede orar. Por eso era que Jesucristo, cuando iba a orar, no llevaba a todos a orar, no oraba con todo. Eso está en la enseñanza. Amén. Por eso es que, dígame, hermana. Así es. Por eso vuelvo a decir lo mismo. Por eso es que todo cristiano tiene que desarrollar ese discernimiento espiritual, es en la intimidad con el Señor, en esa entrega, en conocerle en su palabra, para no dejarse engañar. Amén. Ahora, yo te digo algo. Hay sueños que vienen de parte de Dios y hay sueños que vienen de parte del enemigo. Pero si tú eres una persona espiritual, vas a pesar los espíritus. Pero si eres una persona que no está en el espíritu, que no ora, que tiene una baja espiritual, te vas a dejar engañar. Amén. Por eso es que tenemos que tener mucho discernimiento espiritual y eso se desarrolla es en la intimidad con el Señor, en la entrega de la palabra. Porque cuántas personas no se han apartado por una falsa profecía, por un sueño, o se han cambiado de iglesia, o se han hecho otras cosas, por una mala dirección. Y allá es donde uno, espiritualmente, uno tiene que discernir si lo que me están diciendo viene de Dios, porque lo que es de Dios te da paz, y lo que es de Dios no resta, te lleva de aumento en aumento, no te hace retroceder, te lleva en avance. Y por eso uno no puede decirle amén a todo. A mí me han llegado y me han dado sueños. Mire, hermana, yo digo, ok, hermana, gracias. Gracias. Esos son los planes del diablo. Pero gracias por alertarme. Hay gente que lo toma mal. El intercesor maduro no se molesta. El intercesor maduro da una respuesta sabia. A mí me han llegado con sueños terribles que Dios me mostró. Pastora, tuve un sueño con usted, esto. Gracias, hermana. Esos son los planes del diablo. Y gracias por alertarme. Pero los planes de Dios son diferentes. Pero gracias por alertarme. Hermano, y guerra avisada no mata soldado. Por si acaso, por si sí o si por no, si agarro y comienzo a deshacer ese sueño en el nombre de Jesús. Y comienzo a declarar los planes y propósitos de Dios en mi vida. Por eso es que hay que saber palabra. Amén. ¿Qué dice el pastor? Gloria a Dios. Entonces, cada vez que una congregación se levanta en el espíritu para interceder por una causa o sencillamente se levanta para adorar a Dios de corazón y recibir sus instrucciones, el enemigo se levantará para tratar de impedir que se lleve a cabo el propósito o diseño divino. Y hay diferentes obstáculos. Ya estuvimos hablando cuando estamos en lo almático, lo religioso, amén. Uno de los obstáculos es la persona se enferma para ser debilitada. Eso ocurre mucho cuando se levanta un grupo de intercesión. Las personas se enferman, los intercesores se enferman para ser debilitadas. Ocurren pérdidas afectivas o situaciones emocionales que drenen su fuerza. Una mala noticia, un familiar enfermo, un familiar pasando por una situación fuerte. Eso te drena la fuerza, te debilita la fuerza, sobre todo en sus relaciones familiares, en el matrimonio.
Y hay gente que no discierne esa oposición, que es para debilitarte y no dejar que comiences a interceder y que comiences a llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. Por eso la persona espiritual logra someterse al espíritu, logra someter la circunstancia a la verdad de Dios, que está por encima de la realidad. Es realidad que tengo problema con mi marido, es una realidad que tengo de pronto problema con mi mujer, es realidad que tengo un problema con mi hijo, pero la verdad de Dios es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo me ha llamado y me ha preparado para ser una intercesora, me levanto como guerrera para cancelar, para arruinar, para destruir todo plan de las tinieblas. Amén. Y entonces ahí es cuando yo me voy a preparar como esa intercesora, como esa guerrera que ora en el Espíritu. Por eso la oración en el Espíritu es un instrumento poderoso en intercesión y en guerra espiritual. Amén. Y no es una oración aprendida, como hablábamos ahorita, no es una oración repetitiva ni leída. Nace en el corazón por el Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu, incluye, con esto cierro, incluye las siguientes acciones a ser dirigido por el Espíritu. Para declarar, cuando oramos en el Espíritu, esto va a incluir las siguientes acciones. Para declarar, ¿qué voy a declarar, pastora? La palabra que está establecida. Cuando oramos en el Espíritu, esto va a incluir las siguientes acciones. No solamente voy a declarar la palabra que está establecida, sino que también voy a quebrantar. ¿Qué voy a quebrantar, pastora? Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de los hijos de Dios. Jeremías 1:10. ¿Qué dice Jeremías 1:10? Dios nos ha puesto sobre reino y naciones, ¿para qué? Para quebrantar, para desarraigar, para arruinar, destruir. Y esto entra en lo que es el quebrantar. Cuando tú quebrantas, estás arruinando, estás desarraigando, estás anulando. Entonces, cuando estamos orando en el Espíritu, tenemos el poder y la autoridad para declarar, para quebrantar. Pero también tenemos el poder para decretar. Y decretar es tomar principio de la palabra de Dios para dar una ordenanza. Por eso es muy importante la oración en el Espíritu. No vamos a estar dando golpes al aire. Marcos 11:23, ¿qué dice? Cualquiera que dijeres a este monte, quítate y desarráigate, ¿qué dice? Y plántate en el mar, lo que digas
será hecho. Amén. Dios te ha dado poder para reprender. Cuando oramos guiados por el Espíritu, tenemos poder para declarar, quebrantar, decretar, reprender. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 16, 17 creo, pastor. Marcos, en mi nombre. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomaremos nuestra mano serpiente. Beberemos cosas mortíferas y no nos harán daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Amén. Nos ha dado poder para reprender, pero también para anular cuando hacemos la oración en el Espíritu. Cuando estamos orando en el Espíritu, podemos enviar órdenes en el Espíritu para enderezar, para producir, para mover, para allanar o también para tomar y poseer. Cuando hacemos una oración en el Espíritu. Cuando hacemos una oración en el Espíritu, esto nos lleva, nos permite conocer lugares en donde nunca hemos estado. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? E incluso cuando tenemos una intimidad con el Espíritu Santo y tú oras antes de acostarte y le pones todo al Señor, tu consciente, el subconsciente e el inconsciente, que Dios lo cubra con la sangre aún cuando esté durmiendo, y tienes un sueño. Y a veces, a mí me ha pasado, estoy intercediendo en el sueño, en el Espíritu, y me ha llevado el Espíritu a otro sitio que yo no conozco, y de repente paso ya normalmente y, ay, sí, yo he estado aquí. O estás en un grupo, estás intercediendo, o tu oración íntima, y Dios te lleva a otro sitio. E incluso te da nombre. El pastor David ha tenido esa experiencia que Dios le ha dado, el Espíritu le ha dado nombre para, sin él conocer a la persona, para que interceda y ore por esa persona. Te muestra rostro que tú nunca has visto cuando el Espíritu Santo quiere que liberes a una persona. Por eso es muy importante, intercesores, iglesia, aprender a orar en el Espíritu. Esa oración es poderosa. Esa no va por encima, esa va a la raíz, al problema. Amén. Nos permite orar por personas a las que nunca hemos visto. Por eso es que es muy importante caminar en el Espíritu. Una oración en el Espíritu es más efectiva y poderosa que 100 oraciones con conocimiento. Porque el Espíritu Santo conoce la mente y el corazón. Amén. Así que, iglesia, que nuestras oraciones no sean en la carne ni en las emociones. Yo hablaba el domingo pasado de que a veces queremos orar lo que nos conviene, pedir lo que nos conviene y no lo que el Espíritu Santo quiere. Y les hablaba que hubo una mujer que estábamos en oración, estábamos orando, y ella me dice que tiene problemas, pero que ore por su matrimonio. Y le pregunto, le dije, ok, vamos a orar, dame el nombre de tu esposo, pero cuando me da el nombre de su esposo y yo voy a orar,
Ese no era el esposo de ella. Esa era la querida. Y el esposo, su esposa, perdón, el querido, su verdadera esposa estaba orando por su restauración de su matrimonio. Entonces nosotros no podemos orar en contra la legalidad de Dios. Y enseñaba también el domingo pasado que en la intercesión tiene que haber un mutuo acuerdo. Yo no puedo orar por esto porque creo que es así y la otra persona va a orar por lo que ella cree. No, yo voy a orar para que llueva. Y el otro dice, no, yo voy a orar para que no llueva. Y el Espíritu Santo dice, bueno, pónganse de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, pero con la legalidad de Dios. Y yo le dije a esta mujer, lo siento mucho, mi hermana, no puedo orar por tu matrimonio. Primero, porque ese no es tu esposo. Segundo, porque la verdadera esposa está orando por él para que sea restaurado. Porque aquí Dios nunca te va a responder. La mujer se fue de la iglesia, la mujer se puso brava. Pero ¿a quién tengo que agradar? ¿A Dios o a los hombres? Hay gente que no le agrada cuando se le habla con la verdad. Pero cuando somos guiados por el Espíritu va a obrar. Amén. Y esta hermana no tuvo otra cosa que hacer que ponerse brava y volverse a contentar. Después me envió un mensaje pidiéndome disculpas, que tenía razón y que iba a soltar eso para poder tener la bendición. Amén. ¿Qué hice yo? Orar por ella, para que la venda de los ojos fueran quitadas y la luz de Cristo le resplandeciera. Amén. Y viniera una restauración a su vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.